¿Qué hemos dicho que es la parasitología veterinaria? Ya, entonces es una rama de la medicina veterinaria que se encarga del estudio de los parásitos. Sabemos que existe parásitos del reino animal, del reino vegetal, ¿no es cierto? Acá está, ¿no? La parasitología veterinaria se considera una disciplina de las ciencias médicas y veterinarias que estudian los parásitos que afectan a los animales domésticos, silvestres, incluyendo al hombre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llaman las enfermedades que transmite el hombre al animal? No, y transmite del animal al hombre antropófago. ¿Por qué es importante el estudio de la patología? Yo creo que es sumamente importante porque ahí vamos a encontrar la causa de múltiples enfermedades, ¿no? Tanto en los humanos como en los animales, ¿no? ¿Qué va a causar eso? Va a provocar la presencia de patógenos una gran baja en la producción de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, no si un bovino es un bovino de carne y tiene presencia de patógenos, pues vamos a tener merma en la producción de carne, ¿no es cierto? Si es un ave de postura, va a bajar la cantidad de huevos, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de patógenos está influenciada por varios factores, ¿no? La parasitología es la ciencia que estudia los parásitos, ¿no? ¿Qué es un parásito? Es un organismo que con el fin de vivir se aloja en otro animal vivo, ¿no es cierto? Entonces, un parásito es aquel que se aloja en un animal para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, este parásito, como es acá, puede estar de forma permanente o de forma temporal. Cuando hablamos de un parásito de forma permanente, estamos hablando de un tremátodo, de un nemátodo, de un cesto, que necesariamente necesita un animal para poder desarrollarse, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de un parásito ocasionalmente, ¿no? Puede ser de un parásito externo. Por ejemplo, una garrapata está sobre la superficie de un bovino, ¿no? Se alimenta de sangre y una vez que está llena de sangre, repleta de sangre, se cae al piso, ¿no? En el piso donde rodea su fase reproductiva, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice que algunos parásitos necesitan un hospedero de forma permanente y otros que puede ser de forma temporal y otros ocasionalmente, ¿no? Y todos ellos van a causar serios limitantes en la producción, ¿no es cierto? En la presencia de parásitos siempre va a haber una alteración, ¿no? Ahora, un nemátodo, un tremátodo, estos son parásitos internos, ¿no es cierto? ¿Qué va a provocar un parásito interno dentro del organismo del animal? ¿De qué se alimenta un parásito? Ya se alimenta de sangre, se alimenta de mucosa intestinal, etc., ¿no? Y eso qué va a hacer que el animal no pueda asimilar nutrientes y por lo tanto baja la producción, ¿no es cierto? Pero si tuviera garrapata, pulga, piojo, ¿de qué se alimenta? También de sangre, ¿no? Pero no va a ser no va a afectar directamente con un parásito interno. Si una llama tiene sarna, ¿qué va a pasar con esa llama? Va a estar más inquieta, porque el animal va a querer rascarse, va a estar en las paredes rascándose, se va a revolver en el piso, todo el tiempo le anda motileteosa, plúrico, escoso. Entonces esa llama no se va a pastorear normalmente, todo el tiempo va a estar inquieta, nerviosa, ¿no? Va a estar alterada, entonces al final deja de comer ese animalito, ¿no ven? Entonces, de igual forma eso se repercute en la ganancia de peso de ese animal. Y hemos visto que se pueden clasificar, los parásitos se clasifican de acuerdo a su localización, dónde se encuentran estos parásitos, ¿no? Entonces hemos dicho ahí que están los parásitos externos y los parásitos internos, o los parásitos, o los ectoparásitos y los endoparásitos, ¿no? Entonces los ectoparásitos tenemos la pulga, ¿no? El piojo, ¿no? La garrapata, los ácaros de la sarna, ¿no es cierto? Y los endoparásitos tenemos a los tremátodos, nemátodos,
céspodos, tenias y los protozoarios. ¿Ves? A ver, tres ejemplos de tenias. ¿Cuál sería? La tenia solium, saginata, multicer, echinococcus granulosus, ¿ves? Tres ejemplos de protozoarios. Ameba, La ameba, coccidiosis, anaplasmosis, leishmaniasis, tremátodos, factor hepáticas, parasisomas, esquistosomas, fibrocediosis, y los nemátodos, toxocaracanis, la bursocratanes, Loxuris equi, Parascas ecolum, todas las especies son. Listo. Para tres ejemplos de la termita. La tenemos repetidas por cansar. Ya los platermintos son los tremátodos y los cestos, ¿no? Y los nematelmintos, a ver, dos ejemplos de metazoos. A ver, compañero de fondo, dos ejemplos de mintos, de metazoos. Ya, dos ejemplos de metazoos, cualquiera. Cuando hablamos de metazoos, de gusanos, de vermes, de parásitos, no son de lo mismo, son sinónimos, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? Ya, entonces esto es una clasificación de acuerdo a su localización. ¿Dónde están? ¿Interna o externamente? ¿No? Parásitos internos o parásitos externos, o sus sinónimos que son endoparásitos y ectoparásitos. ¿Ves? Cada uno de ustedes, ¿con qué ramas se relacionan? No solamente son con inmunología, epidemiología, patología, con anatomía, ¿no? Está ligado, ¿por qué? Porque ¿dónde se encuentra espacio? En el intestino. ¿En qué parte del intestino? El intestino delgado, ¿en cuántas partes divide? ¿Cuáles son? Duodeno y ayuno, y sepa, en orden ascendente o descendente, no van desordenados, ¿no? Y el intestino grueso, ¿en cuántas partes divide? Ciego, colon, recto, ¿no? Y el estómago, la unión del estómago con el intestino. Estómago con esófago, ¿qué es eso? Y los después, es mesín. El pílori cardios, ¿no ven? Cardios y pilos. Después tenemos que ver anatomía, patología, porque el pastor qué secuencias deja dentro del organismo del animal, ¿no es cierto? En medicina interna tenemos que hacer la exploración de qué está pasando con ese animal, ¿no? Muchas veces vamos a tropezarnos con enfermedades que tenemos que comparar con una bacteriana, tenemos que comparar con una parasitaria y al final por una diferencia de signos y síntomas vamos a eliminar una, ¿no? Con otra, ¿no? Y así sucesivamente se relaciona con la estadística, igual se puede relacionar, ¿no? Cuando hay más, que hay menos, cuando es promedio, el macho se presenta con una frecuencia en hembras, ¿no? En adultos, en jóvenes, etc. ¿No? La parasitología tiene una infinidad de materias con las que podemos relacionar. ¿No? Estamos repitiendo otra vez en 3 semanas, ¿ves? El mintos. Cuando hablamos del mintos, ¿no? Estamos hablando de nemátodos, ¿no es cierto? De nematelmintos de aquí, y aquí se llama de platelmintos, ¿no?
Los platelmintos son los cestos, los octenias y también los tremas, ¿no? Y los nematelmintos son los nemátodos, ¿no? Y todos estos, ¿por qué se caracteriza este grupo de parásitos? Por ser parásitos pluricelulares, ¿no? Al margen de ser internos son pluricelulares, ¿no? Los protozoarios son parásitos unicelulares. Y aquí vemos otra división, ¿no es cierto? Los metazoos, como les decía, están los helmintos. Los helmintos ya tenemos los platelmintos y los nematelmintos, ¿no es cierto? Y otro grupo aparte son los artrópodos, ¿no? Y aparte otro grupo que están los protozoarios, ¿verdad? Y aquí volvemos a ver, ¿no? Los ectoparásitos y los endoparásitos, ¿no? Por su localización. Ahora vemos cuál es la acción patógena de estos parásitos. La presencia de estos parásitos, ¿qué vamos a tener? ¿No? Vamos a tener un problema mecánico. Por ejemplo, cuando hablamos del parásito secorum, es un nemátodo que muchas veces se aloja en el intestino grueso, ¿no? En el intestino grueso y se apelmaza, se hace un ovillo de gusano. Entonces va a causar una acción mecánica, ¿no? No va a dejar que pasen los alimentos, etc. Incluso puede llegar a provocar una torsión intestinal. Entonces, por eso decimos que la presencia de parásitos puede provocar una alteración mecánica, ¿no? ¿Cuándo provoca una acción irritativa? ¿No? Por ejemplo, los protozoarios no tienen esa capacidad de poder desgastar la mucosa intestinal, ¿no? Se alimentan, sí, de mucosa intestinal, pero no desgastan de gran manera como un parásito interno normal. Entonces, ¿qué hacen, no? Las deposiciones que tienen con las sustancias que no les sirven los eliminan y eso provoca un grado de irritación, ¿no? Un grado de toxicidad, ¿no? Entonces, los desechos son los que van a provocar alteraciones dentro del organismo del animal, ¿no? Y otra acción, la más principal, que es la acción patógena, es la nutricional. A consecuencia de la alimentación de parásitos de mucosa, de sangre, de tejido, ¿no es cierto? Va a hacer que no se lleguen a absorber los nutrientes de forma adecuada. Un animal que tenga presencia de parásitos, ¿cuáles van a ser sus signos y sus síntomas? Yo tengo un caballo que está totalmente flaco, ¿no? Parasitado. Aparte de eso, ¿qué? O sea, uno tiene enflaquecimiento, ¿qué más le va a pasar a ese caballo? Ya, diarrea puede provocar, ¿no? Si le provoca diarrea, ¿qué más tiene? Deshidratación, ¿no es cierto? ¿Qué más? Cólico no tanto, ¿no ves? Fatiga, cansancio. Ya, falta el decaimiento, ¿no? Cansancio, porque está echado todo el tiempo, ¿no ves? Inapetencia, decaimiento, ¿no? Diarrea, deshidratación, ¿no es cierto? Malestar general. Si vemos externamente ese caballo totalmente flaco, caquético, y aparte de eso su pelo sin brillo, no opaco. Su pelo da la impresión de que si le dobla se va a romper todo, ¿no? Entonces todos esos factores van a estar provocados por la presencia de parásitos, ¿no? Entonces por eso es importante estudiar los parásitos. Luego tenemos unos perjuicios directos, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Enfermedad con signos y síntomas, ¿no? Si un animal tiene una parasitosis, ¿qué es una parasitosis? ¿Es cuando está infectado por parásitos y muestra síntomas? Ya, perfecto. Es una parasitosis, ¿no? Hemos dicho que es la presencia del parásito con signos evidentes, ¿no? Con signos y síntomas, ¿no? Una parasitiasis, la presencia del parásito pero con ausencia de signos y síntomas. Y todo eso va a estar en función a la carga parasitaria, ¿no? ¿Cuántos parásitos tiene ese animal? ¿No es cierto? Entonces uno nos provoca un daño directo ocasionándonos
enfermedad, ¿no? Vemos signos evidentes, un animal está enfermo, decaído. Y nosotros tenemos en el campo, vemos un animal que está flaco, que ya no crece, ya no quiere engordar, tiene diarrea constante. ¿Qué hacemos? Sacrificio, ¿no? Ventas prematuras, ¿no? Si vemos un ternero de 6 meses que tiene diarrea constantemente, no engorda, ¿qué vamos a hacer? Venderlo, aunque sabes que venderlo no es la solución, pero el productor ¿qué hace? Venderlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está causando pérdida, ¿no es cierto? Otro es los decomisos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una vaca que tiene una concentración elevada de fasciola hepática, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos una vaca, ¿no? Una vaca grande que tiene buena condición corporal, pero tiene edema submandibular. Eso es un síntoma de que el animal tiene fasciola hepática, ¿no? El pecho se le diga inflamado, como acúmulo de agua. Es un signo de fasciola hepática. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Este animal hay que sacrificamos, lo llevamos al matadero, y en el matadero viene el veterinario a hacer una inspección de la carcasa. Entonces ahí nos va a decomisar corazón, hígado y pulmón, no nos va a dejar comensalizar. Por eso estamos sujetos a los decomisos. Un animal parasitador es sujeto a decomiso. Una oveja que tenga ovechus ovis, ¿no? Incluso entre la cabeza es sujeto a decomiso total. ¿Sí? Y daños en la piel, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos, ha debido ver las ferias que hay de natividad, las que se hacen en varias comunidades, en varios pueblos, ¿no? Si tú vas a comprar lana o piel o cuero, si ves que tiene alopecia en ese lugar, ¿compras o no compras? Ya no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no te sirve ese cuero, ¿no es cierto? O esa lana. Directamente lo desechamos. Entonces, todos estos problemas están causados por las presencias de parásitos, ¿no? Entonces, esos son los perjuicios directos, ¿no? Enfermedad, sacrificio, ventas prematuras, decomisos y daños en la carcasa, daños en la piel, ¿no? Y tenemos otros perjuicios indirectos, como es los bajos rendimientos productivos. Un bovino de carne no va a engordar mucho, un bovino de leche no va a producir leche, las gallinas ante la presencia de parásitos van a dejar la postura va a bajar, ¿no? Una llama, una alpaca con este problema de parásitos externos en la piel, esta lana no sirve. Las abejas también tienen sus parásitos, ¿no? Influyen en el crecimiento, ¿no? En el desarrollo y por general en el rendimiento, ¿cierto? Entonces, todo lo que está acá son lo que provocan los parásitos, ¿no? Al igual esto vamos a ir desarrollando poco a poco en cada tema que toquemos. Por ejemplo, los protozoarios son parásitos unicelulares. Y los protozoarios a su vez se dividen en amebas, en protozoarios flagelados, protozoarios ciliados, ¿no? Los protozoos apicomplexa, ¿no? Y los pluricelulares, que están los helmintos, que son los nemátodos, ¿no? Y los papermintos, que están los cestos y los tremátodos, ¿no? Y en un grupo aparte están los artrópodos, ¿no? Ahí vemos la clasificación, ¿no? Son los helmintos, que están esos tres grandes grupos, ¿no? Los tremátodos, los nemátodos y los céstodos. Y en los protozoarios también existe otra subclasificación, donde están los protozoarios flagelados, ciliados, los coccidios, las amebas, etc. Y así va, ¿no? La clasificación.
por ejemplo, vemos que dice, ¿no? Todos los tremátodos son gusanos planos, insegmentados, no tienen segmentos, y principalmente va a atacar el sistema digestivo y otros órganos, ¿no? Vamos a encontrar tremátodos, por ejemplo, la microceliosis está en el zoom, ¿no? Después que vemos a la fasciole hepática, que está en otro órgano, ¿no? Está en el hígado, donde ya avanza mucho, puede estar en el pulmón y en el corazón también, ¿cierto? Los nemátodos principalmente van a atacar el sistema digestivo, ¿no? Aunque también existen otras especies que están adaptadas al corazón, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Toxocaracani, ¿no es cierto? Incluso puede estar en el corazón, ¿no es cierto? O en los pulmones puede llegar, ¿no? Y los estos dos principalmente van a atacar el sistema digestivo. Se dan de cuenta, principalmente estos tres tipos de parásitos, los pluricelulares, van a estar presentes en el sistema digestivo. Y los protozoarios van a estar en la sangre, en la linfa, en el sistema digestivo y en otros órganos, ¿no? Puede estar el hígado, el pulmón, ¿no? El corazón, etc. Y acá pueden observar unas imágenes donde tenemos características morfológicas principales de los nemátodos. Por ejemplo, los nemátodos, el Toxocaracani es de esta forma, está presente, ¿no? Es un parásito adulto, ¿no? Dice una característica de los nemátodos, tiene simetría bilaterales, ¿no? Ambos extremos son similares, ¿no? Y ya vamos más adelante. ¿Quién es más grande y quién es más pequeño? ¿No? ¿La hembra será más grande o el macho? La hembra, seguro. Los pastos no, el más pequeño es el macho, ¿no? La hembra es más grande, ¿no? Este es igual a otro nemátodo que es el Parascavicecorum, ¿no? Simetría bilateral. Ambos extremos son similares, ¿no? Entonces es una morfología de los nemátodos. Ahora vemos la morfología de los tremátodos, ¿no? La fasciole hepática, no olviden, todos son gusanos planos dorso-ventralmente. Los biólogos son planos, en forma de hojitas, ¿no? Y este, por ejemplo, es el parásito adulto de la fasciole hepática. Y este también es un tremátodo que es el existosoma, ¿no? Es igual en forma de hoja, no tan pequeña como esta, pero es una forma de hoja alargada, ¿no? Aquí, por ejemplo, están dos parásitos, ¿no? Y el lado más claro es el macho, el que está más oscuro es la hembra. Y este canal donde se alberga es el canal ginecófono, ¿no? La hembra siempre va a estar ahí, dentro de la parte ventral del, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean es de que ambos tienen forma de hojita. Este es más largo y este es un poco más corto, ¿no? Entonces son los trematos, tienen esa forma. No nos podemos confundir, ¿no? Un nemátodo, gusano circular, sin segmento, no tiene segmento. Tremátodo, gusano plano, igual, sin segmento, sin fragmentos. O un cesto de una tenia. Por ejemplo, es la forma de la tenia sólida. Ahí tiene su escólex, toda la parte del escólex, tiene su cuello, ¿no? Después vienen los proglótidos inmaduros, los proglótidos maduros y los proglótidos
grávidos, los que van a separar, ¿no? Y vamos a ver más adelante que cada uno de estos cuadritos que ven, ¿no es cierto?, tiene su propio aparato reproductor, ¿no? No es que todo este pasto tiene un solo aparato. Cada porción tiene su propio aparato reproductor y esto es un pasto hermafrodita, ¿no? Tienen ambos sexos. Y esta tiene solo, por ejemplo, como ven, puede medir, digamos, 60, 80, hasta unos 20 centímetros de largo, ¿no? Pero en cambio este Echinococcus granuloso también es similar a este, ¿no? Se dan cuenta, pero es más pequeño, ¿no? Puede medir 0,5 hasta 0,8 centímetros, ¿no? Es igual que este, pero más pequeño, ¿no? Su escolio, su cuello, ¿no? Ahí tienen sus proglótides inmaduros, pólipos maduros y sus proglótides grávidos. Ahí tiene un montón de huevos, ¿no es cierto? Miles de huevos. Entonces hay mucha diferencia en estos tres tipos de parásitos, ¿no? Entonces esto es gusano largo, plano, ¿no? Y segmentado. Cada segmento, cada cuadradito que ven acá es un proglótido, ¿no? Los proglótidos, este cuadrito que se acerca a la cabeza, proglótidos inmaduros, ¿no? Y los que están acá ya son los proglótidos maduros, donde ya se puede distinguir sus órganos sexuales, ¿no? Y los proglótidos grávidos son aquellos que ya se van a separar de este parásito, ¿eh? Entonces no se deben confundir, ¿no? Un nemátodo, gusano redondo sin segmentos, un tremátodo, un gusano plano en forma de hoja, y un céstodo, un gusano plano alargado en forma de cinta, pero tiene sus segmentos, ¿eh? Y luego vemos los protozoarios, ¿no? Las características morfológicas del parásito de la Leishmaniasis son similares, ¿no? Tiene todo el cuerpo y su flagelo. Este flagelo le ayuda a desplazarse, ¿no?, de un lugar a otro. Y finalmente las coxigias son de esta forma, tienen esta característica, ¿no? Ahí vemos tres coxigias, ¿no es cierto? Son circulares, ¿no? Y ahí podemos diferenciar una especie de otra, ¿no? Si todos los protozoarios fueran similares, no podríamos diferenciarlos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí que la Leishmaniasis tiene este aspecto, la coccidiosis tiene este aspecto, ¿eh? Esta forma hace que estos sean parásitos de la coccidia y esta forma le da su característica de la Leishmaniasis. Entonces es un parásito unicelular, ¿no? Está provisto de una sola célula. ¿Y qué tipo de reproducción tendrá este parásito? ¿Será sexual, asexual? Asexual. ¿Ve? ¿Y qué tipo de reproducción asexual conoce? Año en biología de la bipartición, ¿ve? La bipartición, ¿cuál es? ¿Qué otro tipo de reproducción asexual conoce? La bipartición, después, ¿qué más bien? La partenogénesis, ¿no? Hasta acá estamos claros, ¿no? Ya saben las características morfológicas de un nemátodo, de un tremátodo, de un céstodo y de un protozoario. No nos podemos confundir, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de los parásitos externos, y eso vamos a ver conmigo, con el link, ¿no? ¿Todas las garrapatas serán iguales? No, ¿no es cierto? Hay garrapatas que son chupadoras, no las garrapatas, perdón, los bios son chupadores y masticadores, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta garrapata es la falsa garrapata, ¿no? O la garrapata de la oveja, ¿no?
Melophalus ovinus, ¿no? Y tiene estas características. Su aspecto es completamente diferente al del bovino. Es una garrapata de un bovino, ¿no? Es decir, Palus micropus, ¿no? Es completamente diferente. Es una garrapata de un bovino y esta es la garrapata de un ovino, una falsa garrapata. ¿No? Y eso vamos a comprobar en todas las especies. Todas las garrapatas son iguales. No, pero a veces tener la creencia de que existe un tipo de garrapata, ¿verdad? Ahora que una garrapata, que esta garrapata, que esta falsa garrapata a veces en nuestro cabello sí pasa, ¿no? Pero es de forma accidental, ¿no? No es el entorno donde va a vivir, ¿no? ¿Cuáles son las tres condiciones para que un pasto se dedique a reproducir? Temperatura, pH, humedad, ¿no? Si uno de esos factores no existe o se altera, no existe reproducción. Entonces, se dan de cuenta que dentro de los pastos también tenemos una clasificación diferente, ¿no? No todas las garrapatas son iguales. Ahora las pulgas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos dos pulgas, la de un perro y la de un gato, ¿no? Son completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene unos pequeños vellones, ¿no es cierto? Y este tiene ausencia. Este, por ejemplo, es el Xenocephaloides de Canis, que es una pulga del perro, ¿no? Y el otro es de un gato, ¿no? Entonces, ambos son diferentes. Entonces, bueno, vas a conseguir pulgas de todas las especies, ¿verdad? Y vamos a comparar. Ahora, por ejemplo, si ven del humano, las pulgas del humano nomás son unas 4 variedades de pulgas que tiene el humano, ¿no? Uno, por ejemplo, que está en la cabeza, otro que puede estar en las axilas y otro que puede estar en los genitales, ¿no? Y uno puede estar incluso en el ano de los niños. Es una pulga completamente diferente. En una especie puede tener una variedad de pulgas, ¿no? No es una sola. Y eso va a estar en función de aquello, ¿no? pH, temperatura y humedad, ¿verdad? Los piojos, ¿no? Igual, características morfológicas son completamente diferentes. ¿Estas las que en sus cabezas? Es cuando pasa, ¿no ve? Cuando ves, vemos una vaca con sarna, que tenemos que tocar, ¿no ve? Aunque te laves 1000 veces, pero de pronto empiezas a sentir que todo te zasca, ¿no ve? O ves una pulga y te empiezas a zascar. O cuando ves, ¿no ves? Los veterinarios tenemos el privilegio de un día que puedes estar dormiendo en un hotel de 5 estrellas, ¿no ve? Pero un día también puedes dormir en un depósito de lana, ¿no ve? Donde no hay nada y tienes que dormir ahí. Y el día siguiente empiezas a ver, o puedes estar en un lugar bonito también, ¿no? En San Borja, debajo de un árbol, encima de un lorito, en la mañana, tranquilo, ¿no ve? Si ya sabes, tiene que ser todo presente, ¿no ve? Entonces los piojos igual varían, ¿no? Este, por ejemplo, es un piojo del humano, ¿no? Y este es un piojo del bovino, ¿no? Entonces las características morfológicas a simple vista son completamente diferentes, ¿no? Entonces esto es un indicio de que no todos los piojos son para todas las especies, ¿no? Son completamente diferentes. Ahora, por ejemplo, los piojos de este mismo podemos encontrar en el humano, ¿no? En el perro y en el gato, ¿no? En el humano. Pero no va a ser para el bovino, para el equino, etc., ¿no? Cada especie es completamente diferente. ¿No? ¿Está listo? Un número del 1 al 50.
55. 10 de aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. La señorita. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Anaí. Y Anaí, para la siguiente semana vas a conseguir imágenes de las pulgas de todos los animales domésticos. ¿Listo? De la oveja, de la cabra, del conejo, todo. ¿Listo? La Anaí, otro número, Anaí. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. El joven, el penúltimo. Tú consigues las imágenes de las pulgas de todas las especies domésticas. ¿Cuál es tu nombre? Ismael. Ismael, ya para la siguiente semana igual no es dispositivo, ¿no? Para ver las diferencias. Un número, Ismael. 10. 10, ya lo compras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Señorita. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Dayana. Dayana. Entonces tú ves, haz una imagen de todas las garrapatas de todas las especies. Un número, Dayana. 20. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20. La penúltima de esta fila. ¿Cómo te llamas, señorita? ¿Cómo? Naomi. Ya, Naomi, tú vas a ver todas las imágenes de la sarna en todas las especies. ¿Listo? Para la siguiente semana. Entonces vemos que los piojos son completamente diferentes de una especie en relación a la otra. Entonces, existen diferencias. Y aquí tenemos los ácaros de la sarna, también son completamente diferentes. Este es microscópico, ¿no? En relación a los anteriores, a la garrapata, pulga, piojo, siendo un esfuerzo podemos verlos todavía a simple vista, ¿cierto? Pero estos ácaros de la sarna no los vamos a ver a simple vista, necesariamente necesitamos microscopio, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos la sarna bovina, los ácaros de la sarna bovina, que es la sarna sarcóptica, y tenemos la sarna de los ovinos, que es una sarna soróptica, ¿no? Esta es sarcóptica, esto es soróptica, ¿no? La sarna es completamente diferente, ¿no? Entonces, desde el aspecto externo, no podemos confundirnos una garrapata, ¿no es cierto?, con una pulga y con un piojo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un piojo y una pulga? Así, externamente, ¿qué verían de diferente? ¿Cuándo hacemos una pulga o es un piojo? ¿No ve? Existe diferencia en la cabeza, en los miembros, ¿no es cierto? De hecho, son por ejemplo más cortos en relación a la pulga, ¿no es cierto? Ya es un máximo lo que vamos a ver es esto, ¿no es cierto? La dimensión de sus patas son muy largas, ¿no? Estas son cortas. La garrapata, ¿no? El abdomen se ve más abultado, ¿no? Acá, por ejemplo, más abdomen que tórax, ¿no es cierto? Entonces, pero difícilmente, lo que yo quiero es que difícilmente se puedan confundir una garrapata con una pulga, con un piojo. Y un ácaro no lo vamos a poder observar a simple vista. ¿No ves? Listo. Entonces, piojo, pulga, garrapata. Existe diferencia. ¿No ves? Y la siguiente semana los compañeros van a mostrar otras imágenes donde vamos a ver de forma más precisa. Y acá vemos lo mismo, lo que hemos repetido, ¿no es cierto? Nemátodos, gusanos redondos. Céstodos, gusanos planos, que pueden
medir, dice, ¿no? De 0,5 a 2 metros, ¿no? Estas técnicas. Alguna vez vamos al 16 de julio, lo que están vendiendo medicinas para botar gusanos, ¿no? Con los gusanos bien grandes, ¿no? Con sus técnicas, ¿no? Y hemos dicho, para el final de este semestre se consiguen ustedes con más puntos, ¿no? Y si los voy a devolver, no me lo voy a dar, no sé. Y los tremátodos gusanos planos, ¿no? En forma de hoja, dos sobresalentes, ¿no? Ahora, cuando decimos en forma de hoja, ¿no? Ahí las hojas son de varias formas, ¿no? También lo explica que es así, ¿no? Y otras hojas que son muy largas, ¿no? Como estos son, que es largo, ¿no? Pero sí va a ser plano, ¿no? En forma de hoja. No importa el tamaño, ¿no? Pues en forma de hoja. Y ahí, por ejemplo, vemos los huevos, por ejemplo, de un nemátodo. ¿Cuánto varía? De 0,03 a 0,06 milímetros, ¿no? Y los huevos de un céstodo de 0,07, ¿no? Entonces, vamos a esto, vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Lo que les quede bien claro es esto, ¿no? ¿Qué es un nemátodo? ¿Qué es un tremátodo? ¿Qué es una tenia? ¿Qué es un protozoa? ¿Qué es un parásito externo? ¿Cómo es una pulga? ¿Cómo es un piojo? ¿Cómo es una garrapata? Y aquí igual, viendo, ¿no? Un gusano redondo, un nemátodo. Una tenia, gusano plano en forma de serpentina, ¿eh? Y un tremátodo en forma de... Y aquí vamos a ver dónde está su ventosa ventral, dónde está su ventosa oral, eso vamos a poder ver en el microscopio. Pues es importante que consiguen los parásitos. Acá, por ejemplo, ¿no? De los tremátodos, lo que vemos es un gusano aplanado dorso-ventralmente. Su fecundación puede darse de dos maneras, ¿no? Autofecundación, porque son hermafroditas, ¿no? O puede haber acoplamiento de dos individuos vientre a vientre, ¿no? Puede ser uno solo, se autofecunda, o puede ser por acoplamiento, ¿no? Y eso vamos a ir viendo luego, ¿no? ¿Cuáles son las características morfológicas? ¿Cómo se respira? ¿Cómo es su sistema digestivo? ¿Cómo se reproduce? ¿No? ¿Cómo es el parto externo? ¿De qué color es? ¿No? ¿Qué tamaño mide? ¿No? ¿Cómo es el huevo de este tremátodo? Y aquí hablamos de la actuación de los artrópodos, ¿no? Insectos, crustáceos y arácnidos. Los que más estudian son los arácnidos, ¿no? Esos son los insectos. Y ahora la localización de los parásitos según su sistema y otros, ¿no? Existe histoparásitos. ¿Eso qué quiere decir? Que son parásitos que van a vivir en una sola célula, no en un tejido, ¿no? Hemoparásitos, son parásitos de la sangre, ¿no? Y los ectoparásitos, los que viven en la superficie del animal, y los enteroparásitos, endoparásitos o parásitos internos que viven dentro del organismo del animal, ¿no? Es una localización según el sistema u órgano donde viven, ¿no? Histoparásitos en el tejido, ¿no? Hemoparásitos que están en el sistema circulatorio, ectoparásitos los que hemos visto, pulga, piojo, garrapata, sarna, y los enteroparásitos, endoparásitos, los parásitos internos que están dentro del organismo del animal. Aquí vemos unas fasciolas que entran dentro del órgano, ¿no? Un hemoparásito que está en la sangre, un histoparásito que está en los tejidos, ¿no? Y un enteroparásito que está en el organismo de un animal.
acuerdo a su locación en el sistema u órgano, ¿no? Histoparásitos, hemoparásitos, ectoparásitos y enteroparásitos. Listo, entonces nuestra introducción. ¿Ya sabes qué es parasitología? El estudio de los parásitos. Después hacemos el receso. Casi de escopa adriana, ¿no? También. ¿Qué es la parasitología? Muy bien. Lucía Anaí. Anaí, ¿qué es parásito? Es un agente que se alimenta de otros organismos. Ya, un parásito es un ser, es un individuo que se alimenta de otro, ¿no? Un ser de menor organización que es un parásito se alimenta de otro de mayor organización que es un animal, ¿no es cierto? Nayeli, Conde Nayeli. Nayeli. Cuatro tipos de tremátodos. Sí, mira tu cuadro. Mailita, ¿no? Mailita. Cuatro especies de tremátodos. Ya. Tremátodos, ¿no? La fasciola hepática, ¿no? El eschistosoma, ¿no? Paranfistón. Después son el dicroceliosis, ¿no? Estos cuatro, ¿no ves? Esos son los que vamos a ver este semestre, ¿no? Los que están en nuestro medio, ¿no? Porque si fueron todos los tremátodos, no vas a terminar todo el semestre, ¿ves? Belinda, ¿qué es Belinda? Cuatro especies de nemátodos. El estrón. Estrón. No hay esto, Estrón. no hay esto. ¿No ves? Los nemátodos, gusanos redondos, ¿no? Toxocaracán, ¿no? Pues el dipilium caninum, o sea, no, dipilium caninum, no, perdón. El Parasca secorum, el Ochiuriseci, todas las especies de estróngidos, ¿no ves? Misael, ¿no? Misael. Ya, cuatro especies de protozoarios. Ya, la ameba, coccidiosis, anaplasmosis, maniasis, ¿no? María José, cuatro de sexto. Tenía solio. Staphylococcus. Está bien, Granulosus. granulosus, ya. La tenia mulgices. Ya, perfecto. María Luciana. María Luciana de diferencia entre parasitosis y parasitiasis. Que uno presenta signos y síntomas y el otro no. No Parasitosis presenta. presenta signos y Signos y síntomas. síntomas. Parasitiasis no presenta presenta. signos ni síntomas. ¿Cierto? Y el último, Diana Beatriz. Beatriz. No, ya tienes todavía para el siguiente. Luz Morelia. De Luz Morelia, a ver. Cuatro sinónimos de helmintos.
parásito, ¿no es cierto? Es decir, el minto, parásito, gusano, verme, estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Nosotros nos confundimos en esto. Un gusano es lo mismo que un parásito. Un parásito gusano es lo mismo que verme. Ambos son, todos son parásitos, son sinónimos, ¿no? Y en los libros se llama de no ser un gusano, es el verme, el parásito, el gusano, el helminto, ¿no? El nematerminto está hablando de un nemato, ¿no? El platerminto está hablando de un tremato de nematerminto, ¿no? Entonces eso, al volvemos, eso es un cuadro que estamos hablando de lo mismo. Si yo les pregunto, dame un ejemplo de un nematerminto, dame un ejemplo de un nemato, dame un ejemplo de un platerminto, es un tremátodo o es un término, ¿no? Eso no tiene que confundirse. Para que se reproduzca un parásito, ¿cuáles son las condiciones? pH, temperatura, humedad, ¿no? Ahora, para ver si es parasitosis, parasitiasis, todo está en función de la carga parasitaria, de cuántos parásitos dentro del organismo del animal. Ya. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuáles son las características morfológicas de un tremátodo? ¿No? ¿Cómo son morfológicamente un nemátodo? Ahora vamos a ver cómo se reproducen cada uno de ellos. Su ciclo biológico, su ciclo de reproducción, ¿será el mismo o será diferente? Ahora vamos a ver. ¿Qué es un ciclo biológico? ¿Qué creen que es un ciclo biológico? Ya, similar a la secuencia de vida, ¿no? Nace, crece, reproduce y se muere, ¿cierto? Entonces, decir ciclo de vida, ciclo biológico, ciclo evolutivo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De cómo se va a llegar a reproducir un organismo, ¿no? Entonces, ¿qué es un ciclo de vida? Desde el punto de vista biológico, es un periodo que incluye todas las diferentes especies, que mediante la reproducción, ya sea a través de la reproducción asexual o sexual, generan organismos idénticos a partir de otros, ¿no? El objetivo es que se apareen dos fasciolas, lo que se tenga una fasciolita, ¿no? En muchas partes, ¿no? Entonces va a generar un organismo completamente similar, completamente idéntico, ¿cierto? Entonces, decir ciclo biológico, ciclo evolutivo, ciclo de vida, es lo mismo, ¿no es cierto? Ambos van a llegar a generar organismos idénticos a partir de otros, ¿no? O también puede decir que el ciclo de vida es el proceso vital de un organismo, desde su nacimiento hasta su muerte, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Ciclo biológico es igual a ciclo evolutivo, es igual a ciclo de vida, ¿no? Son las etapas secuenciales del desarrollo de un parásito, ¿no? Si existen fases sexuales, comprende desde el cigoto hasta la generación de gametos, ¿no? En el caso de los protozoarios. O desde el huevo hasta el estadio adulto, en el caso de los helmintos y los artrópodos. Entonces, ¿cuál es la función del ciclo de vida? ¿Cuál es la función principal del ciclo de vida? ¿No? De la nutrición, ¿no? La relación y la reproducción, ¿no? Son los factores principales del ciclo de vida. Y ahora vemos cuál es el ciclo biológico de los tremátodos, cómo se reproduce. Entonces acá, por ejemplo, podemos apreciar el ciclo biológico, ¿no es cierto?, de la fasciola hepática, que es un tremátodo. Entonces el huevo sale al medio ambiente, ¿no es cierto? Posteriormente se convierte en miracidio, esporocisto, zedia, cercaria y metacercaria. Todos los tremátodos van a tener esta secuencia, ¿no? El huevo se expone en el medio ambiente, luego viene lo que es el miracidio, esporocisto, allí necesita un hospedero intermediario, que es un caracol. En este caso, de la fasciola hepática, es un caracol del género Limnea. Sí o sí necesita un caracol, ¿no? Si no entra aquí dentro del caracol, no desarrolla esa fase larvaria, por lo tanto, no va a haber la fase de zedia, ¿no?
y mucho menos cercaria y peor la metacercaria, ¿no? Para que se lleguen a reproducir los tremátodos, sí o sí necesitamos un hospedero intermediario. En este caso, necesitamos un caracol del género Limnea. En la dicloceliosis, por ejemplo, necesitamos dos hospederos intermediarios, un caracol y una hormiga. Si no hay una hormiga, igual no hay ciclo biológico. Aquí en este caso, si no hay caracol, no existe ciclo biológico, ¿no? Entonces, no se olviden, lo que yo quiero que vean es esto, que la fase de reproducción siempre empieza en huevo, ¿no? Miracidio, esporocisto, que entra al caracol, sale en forma de sedia, forma de cercaria. Esta colita le ayuda a desplazarse a los pastos, se va a trepar los pastos. Cuando ya trepa el pasto, pierde la colita y se convierte en metacercaria. Metacercaria es la fase infestante. Si esta vaca accidentalmente llega a comer un miracidio, un esporocisto, no pasa nada, no va a haber faseolopáticas. Sí o sí tiene que ser en forma de metacercaria. Y no se olviden esto, que siempre en todos los tremátodos necesitamos un hospedero o dos hospederos intermediarios, y son caracoles específicos, no es de cualquier caracol. Por ejemplo, este caracol del género Limnea, en la fase hepática, es un caracol de agua dulce. Aquí en el titulado, ¿por dónde lo vamos a encontrar? En el río no está. En todos los bordes del lago Titicaca, en todas las orillas del lago Titicaca, sí lo vamos a encontrar. En Viella sí lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque son charcos de agua dulce. Pero los charcos de Oruro, los charcos de agua de Oruro, ¿será que encuentro un caracol del género Limnea? No, porque es agua salada. Este es específico para agua dulce. ¿Listo? Entonces, lo que no quiero que se olviden acá es de que el ciclo biológico de un tremátodo se caracteriza por la presencia de uno o dos hospederos intermediarios. Siempre empieza con el huevo que esté expuesto en el medio ambiente. Posterior a ello, si las condiciones de humedad, temperatura, pH son adecuadas, se empieza a convertir en miracidio, esporocisto, que entra en el caracol, sale como redia, cercaria y metacercaria. Y no se olviden que la fase infestante es la metacercaria. Si este ovino, llega a consumir un esporocisto, no hay ciclo biológico. Si nosotros erradicamos todos los caracoles en el altiplano, no hay fase de pato. Sí o sí tiene que haber un caracol. Si no hay caracol, no hay ciclo biológico, no hay ciclo biológico, no se va a reproducir más. Ahora, por ejemplo, en el lago vemos ahí, algunas veces estamos en pasto, vemos ahí en lugar de charco hay siempre caracoles pequeñitos. Entonces sí ahí va a haber, existe la gran probabilidad de que exista faseolopática. Si no hay caracol, no hay ciclo de vida, no hay faseolopática. Y si este animal llega a consumir un miracidio, un esporocisto, una redia, una cercaria, no va a haber igual ciclo biológico. Siempre tiene que ser en la fase de metacercaria. Metacercaria es la fase infestante. Entonces no se olviden, ¿no? Huevo, miracidio, esporocisto, redia, cercaria y metacercaria. Ese es el ciclo biológico. Y ahora, por ejemplo, si vemos, y eso vamos a ver en enfermedades parasitarias, no es así de sencillo como estamos indicando ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo llega esta pasión hepática al hígado? ¿No? Tiene que estar presente en el hígado, ¿no? ¿Cómo llega al hígado? No llega al intestino, ¿no? Hace perforaciones intestinales, tiene que llegar al torrente sanguíneo, y vía torrente sanguíneo llega al hígado, ¿no? En los conductos biliares, ahí alcanza su madurez sexual, su madurez reproductiva, ¿no? Entonces, nuevamente, mediante los conductos biliares, llega nuevamente el pasto a llegar al sistema digestivo, ¿no? Y vuelve a salir, ¿no? Y continúa el ciclo.
Entonces, el ciclo biológico de un tremato. No se olviden, siempre tiene que haber un hospedero intermediario o dos hospederos intermediarios. Ahora, un ciclo biológico de un nemátodo. El ciclo biológico de un nemátodo se caracteriza por estas dos fases principales, una fase parasítica y una fase preparasítica. La fase parasítica, ¿no?, se lleva dentro del organismo del animal, por eso se caracteriza esa fase. Y la fase preparasítica está fuera del animal, ¿no? Entonces, igual el bovino en este caso, ¿no?, elimina un huevo al medio ambiente, ¿no es cierto? Y ese huevo, igual, dependiendo de las condiciones de temperatura, humedad, pH, se convierte en larva 1, ¿no? En L1. Posteriormente, en larva 2, ¿no? Y larva 3. Una vez que sea la larva 3, ya que hace su fase final, llega a convertirse ya en una fase, y está dentro de la fase parasítica, ¿no? Como larva 3 ingresa al organismo del animal. Y en el organismo del animal se desarrolla en larva 4, larva 5 y se vuelve un parásito adulto, ¿sí? Y aquí, como ya está en la fase de alto, existe la reproducción y empieza a depositar los huevos, ¿no es cierto? Y estos huevos también van a llegar posteriormente una fase preparasítica, ¿no? Y continúa el ciclo. Entonces, lo que aquí tienen que ver es que existen dos fases principales en la reproducción, en el ciclo de vida de los nemátodos. Una fase preparasítica que está fuera del animal y una fase parasítica que está dentro del organismo del animal. O la fase, dice, endógena, ¿no?, y la fase exógena, ¿no?, que está fuera del animal. Entonces, su ciclo biológico empieza, ¿no? Huevo, larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, larva 5 y parásito adulto. Entonces es diferente al de un tremátodo, ¿verdad? Entonces es el ciclo biológico de todos los nemátodos, ¿no? Ahora vemos el ciclo biológico de los céstodos o témidos. El ciclo biológico de las tenias se caracteriza siempre por la ingestión, ¿no?, de los huevos o de los proglófidos, ¿no es cierto? Y aquí el animal se va a llegar a infestar si consume un huevo, ese huevo se va a convertir en larva y en parásito adulto, ¿no? Y si lo ingiere en forma de larva, directamente se va a volver un parásito adulto. De cualquiera de las dos formas que lo ingiera, en larva o en huevo, siempre se van a convertir en larvas, ¿no?, en parásitos adultos. Si ingiere en forma de larva, se vuelve en parásito adulto. Si ingiere en forma de huevo, se convierte en larva y finalmente desencadena igualmente un parásito adulto, ¿no? Todo siempre es a consecuencia de la ingestión, ¿no?, de huevo o de larva. Y aquí hay algo característico que dice, ¿no?, que pueden contagiarse los animales a través de las bebidas o alimentos contaminados, ¿no?, con huevos o larvas, o por el consumo de vísceras crudas, ¿no?, con escarabajos de harina, carne de cerdo, de seso de cerdo con mala cocción, etc. Aquí dice la infestación puede ser vertical, ¿no?, de padres a hijos, eso quiere decir vertical, y horizontal, ¿no?, mediante la orina, heces, agua, alimentos y líquidos.
Otro ejemplo de una infestación vertical, ¿cuál sería? De pando hijo sería transplacentario, ¿no? Ya, entonces del calostro, ¿no? ¿Está? El calostro, también la leche, ¿no? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Ya, pero principalmente eso, ¿no? La transplacentaria por el calostro y por el consumo de leche. A eso le llamamos una infestación vertical. ¿Eh? Y la horizontal, obviamente que es por las heces, por la orina, por el alimento, por la bebida, por los comederos, los bebederos, etc. En acá no tienen que olvidarse de que si lo ingiere el animal en forma de huevo, se va a convertir en larva y de larva pasó a adulto. Si lo ingiere en forma de larva, directamente se vuelve parásito adulto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el ciclo biológico de los tremátodos? Empiezan con huevo, miracidia, esporocisto, zelia, cercaria y metacercaria. Siempre tiene que haber en medio un hospedero intermediario, en este caso el caracol, ¿no es cierto? Que el hospedero definitivo, en el caso de la infección hepática, un bovino, un ovino, un caprino, un conejo, un cerdo, un caprino, incluso el humano, ¿no? Es el hospedero definitivo. En el caso de los nemátodos, hemos visto que se divide en dos fases: la fase preparasítica, que está fuera del animal, y la fase parasítica, que se lleva a cabo dentro del organismo del animal. Entonces, empezamos igual: huevo, larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, larva 5 y para esto adulto, ¿no? Y en el caso de los céstodos, ¿no? Huevo, larva y adulto, ¿no? Al igual, los artrópodos tienen igual un ciclo de vida completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, la pulga, ¿no? Empieza en huevo, larva y pupa, ¿no es cierto? Y debe ser parásito adulto. Huevo, larva, pupa, ¿no? Parásito adulto. Y el piojo. El piojo es diferente a la pulga, ¿no es cierto? Huevo, ¿no? El macho y la hembra ponen su huevo, viene el huevo, viene ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 y adulto, ¿no? Entonces, cuando no es del ciclo biológico es completamente diferente, ¿no ven? Huevo, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 y parásito adulto. Y en el de la garrapata, ¿no? Ya por ejemplo vemos, ¿no? Están el macho y la hembra, ¿no? Tras la fecundación, la hembra se llena de sangre y cae al suelo, ¿no? Hembras repletas de sangre se dejan caer al suelo, ¿no? Y en el suelo es lo que ocurre la ovoposición. Entonces, parásito adulto, huevo, larva, ¿no? Larva que sale del huevo y la larva que se adhiere al huésped.
y esta larva ya migra a ninfa, ¿no es cierto? Y la ninfa repleta, ¿no es cierto? Y alimentada, muda a garrapata adulta. Entonces aquí, ¿qué sería? Empezamos con el huevo, larva, ¿no? Ninfa joven, podríamos decir, esta sería el huésped, tenemos la ninfa adulta que se debe convertir en garrapata. Entonces, huevo, larva, ninfa y adulta. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, vemos en los ácaros de la sarna, ¿no? Un ácaro de una gallina. Es igual, ¿no? Huevo, larva, ninfa y adulto, ¿no? Entonces, esta característica morfológica tiene el ácaro de la sarna de una gallina, ¿no? Así, con sus pelos, ¿no? El ciclo virtual de una sarna de un Sarcopteris cavei var suis, de un cerdo, ¿no? Suino. Huevo, larva, ninfa y ácaro. Entonces, cuando hablamos de un ciclo biológico es lo mismo que es un ciclo evolutivo, ¿no? Un ciclo de vida, ¿no? Después los tremátodos tienen sus propias características dentro de su ciclo de vida, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos que va a seguir para su ciclo biológico? Huevo, iracidio, esporocisto, célice, cercaria y metacercaria. No tienen que olvidarse que aquí siempre existe un hospedero intermediario o dos hospederos intermediarios. ¿Listo? Entonces, y al margen de eso, siempre la fase infestante va a ser como cercaria. ¿Listo? Metacercaria o cercaria. Metacercaria. Metacercaria es la fase infestante. Si los demás anteriores ingieren bovino, no existe fase olfacto. Si no hay hospedero intermedio, no existe reproducción, no existe fase olfacto. ¿Listo? Entonces, el miracidio, esporocisto, redia, cercaria y metacercaria, ¿no? Cuando hablamos de un nemátodo, dividimos en dos fases, ¿no? La fase preparasítica, que se lleva a cabo fuera del animal, y la fase parasítica, ¿no? Que se lleva dentro del organismo del animal. Entonces, igual empieza con huevo, ¿no? Larva 1, larva 2, la larva 3 que está en el medio, ¿no es cierto? Entonces, la fase preparasítica y parasítica. Luego viene larva 4, larva 5 y adulto, ¿no es cierto? Y en el caso de los céstodos, huevo, larva y adulto, ¿no es cierto? Entonces, en cualquiera de las dos formas, si ingieren huevo, se va a convertir en larva y al final para esto adulto. Y si lo ingieren en forma de larva, igual termina en parásito adulto, ¿no es cierto? A ver, el ciclo biológico de la pulga. Huevo, larva,
larva, ninfa, igual que el pastor, adulto, ¿cierto? Muy bien. Entonces no se olviden de que cuando hay ciclo biológico es lo mismo decir ciclo evolutivo o ciclo de... Entonces no se olviden de esas tres tipos de formas de reproducción de los parásitos pluricelulares, ¿no? Ya vamos a ver otro tipo de reproducción tienen los protozoarios, ¿no? La bipartición, la gemación, etc. Y eso vamos a ir más adelante. Listo, quedaremos acá entonces y tenemos las